es tamizajes neonatales e infecciones crónicas. Entonces, si ustedes ven el tema, el nombre por sí, como que pareciera ser un poco árido, ¿no es cierto? Errores innatos de metabolismo, voy a tener que aprenderme todas las vías metabólicas. Entonces, no es así. La idea es de que ustedes lo que traten de captar en esta clase es que los errores innatos del metabolismo existen, ¿perfecto? Que normalmente no son frecuentes en el sentido de diagnóstico, porque antes no teníamos las pruebas de tamizaje neonatal. Entonces, lo que yo quiero que se lleven de la clase es que piensen que estos errores innatos del metabolismo, el diagnóstico no es frecuente, que si lo vemos por enfermedad sola tampoco es frecuente, pero cuando lo vemos en conjunto, son enfermedades que realmente son frecuentes. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, las consideraciones generales que deben saber ustedes, primero que no es necesario que ustedes se aprendan todas las vías metabólicas, qué deficiencia de enzima hay. Simplemente que piensen que una vía metabólica obviamente se puede alterar por una enzima o como enzima, y que obviamente no tengo que recordar todos estos, pero sí tengo que estar pensando que ese niño, si no me encaja en un diagnóstico presuntivo que yo estoy pensando, puede tener un error innato del metabolismo. Entonces, vamos a ir de lo general a lo específico, y siempre, ¿qué es lo importante? Sospechar y aproximarnos al diagnóstico de un error innato. Después, ya la parte básicamente de especialidad se encargará de ver qué tipo de error innato de metabolismo puede tener este niño, pero lo que a nosotros nos interesa hoy en esta clase es que ustedes sepan por qué se produce en general estos errores innatos del metabolismo. Entonces, ustedes obviamente no van a diagnosticar lo que no piensan y tampoco van a pensar lo que no se conoce. Este tema de errores innatos de metabolismo, en pregrado no sé qué tanto lo tocarán, pero ahora que ustedes ya están próximos para ser internos, sí es importante que lo tengan dentro de sus diagnósticos, que un bebé puede tener un error innato del metabolismo. Entonces, la definición un poco árida, ¿qué significa un error innato? Que hay un desorden bioquímico, es decir, hay una ausencia de una enzima o un cofactor para un sustrato adecuado, y obviamente eso me va a ocasionar problemas a nivel sistémico. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan? No que sepan todas las vías metabólicas, simplemente saber que hay un sustrato, que puede ser una proteína, un aminoácido, un lípido, que obviamente no tiene esa coenzima o enzima para realizar una vía metabólica, y es por eso que se produce esta enfermedad. La gran mayoría son monogénicos, es decir, solamente está implicado un gen. Son de herencia autosómica recesiva y muy pocos ligados al X. Como yo les decía, pensar en errores innatos del metabolismo individualmente, claro, es raro. A nivel internacional se reporta 1 en 100.000 casos. Pero si vemos a los errores innatos del metabolismo como en conjunto, sí son numerosos. Es más, el hipotiroidismo en algunos países, la incidencia es 1 entre 500 y otras enfermedades 1 en 2.500. Entonces, no son tan raros como parece. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Como yo les decía, no es necesario que sepan qué enzima está alterada, qué vía está alterada, porque como ustedes han visto, el mapa metabólico es completamente grande. Lo que ustedes deben saber, y como yo les dije, en una vía metabólica va a haber un sustrato, que puede ser una proteína, un aminoácido, un lípido, que tiene que juntarse con una enzima o coenzima para que obviamente produzca un producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en estos niños que pueden tener estas patologías? No existe esa enzima o cofactor. Entonces, al no existir esa enzima o cofactor, ¿qué va a pasar? El sustrato se va a acumular, va a haber abundancia de ese sustrato en los líquidos, en los tejidos,
Al no haber esa enzima, no va a haber un producto, entonces va a haber un déficit energético y ese sustrato, ¿qué va a hacer? Va a tratar de buscar otra vía metabólica para poder seguir su ciclo metabólico. Entonces, esa vía alterna metabólica, ¿qué me va a dar? Unos sustratos tóxicos. Entonces, esa es la fisiopatología de los errores innatos del metabolismo, que no existe una enzima, no existe un cofactor para que se produzca esa vía metabólica. Ahora, como ya les decía, la epidemiología, cuando nosotros vemos los errores innatos de metabolismo en forma individual, son raros. Pero miren, si los vemos en conjunto, son realmente frecuentes. Esta epidemiología incidencia es a nivel internacional. Lamentablemente, a nivel nacional, nosotros todavía no tenemos datos, no hay una incidencia porque realmente los tamizajes que el ministerio ya lo ha declarado una norma técnica, lo tenemos recién ahorita les voy a mostrar 4 o 5 años. Entonces, en Perú no existe una data para saber cuál es la incidencia. A nivel internacional, como ustedes ven, las hemoglobinopatías y las talasemias es una de las más frecuentes, una entre 500. Luego por ahí el hipotiroidismo, ¿no? 1 en 3000. Entonces, esta epidemiología es a nivel internacional. Ahora, la clasificación. Particularmente hay diversas formas de clasificar a los errores innatos del metabolismo. Esta es una clasificación teniendo en cuenta que el sustrato obviamente no tiene esa coenzima y se ha alterado. Por eso que acá hay grupos, errores innatos de metabolismo dependiente de hidratos de carbono, de grasas, aminoácidos y obviamente todas las enfermedades que pueden existir. Esto no es lo más urgente que ustedes deben saber. Ustedes deben saber básicamente la fisiopatología y una forma de clasificación mucho más práctica para mí es esta clasificación, de acuerdo a la fisiopatología. Como hablamos y les mostré la fisiopatología, ese sustrato que no tiene una enzima, entonces no va a ser la vía metabólica y ese sustrato va a haber en abundancia. Entonces, el primer grupo va a ser por intoxicación, porque ese sustrato va a estar muy aumentado porque no hay esa enzima o coenzima para que se pueda producir una vía metabólica. Normalmente los errores innatos de metabolismo, grupo 1, que es por intoxicación, los síntomas son progresivos. ¿Qué quiere decir progresivos? Que un niño puede nacer, está lactando muy bien de la mamá, pero al tercer, cuarto día comienza con rechazo al alimento, vómitos, de ahí viene somnolencia, convulsiones, afectación neurológica. Entonces, todos los errores innatos por intoxicación, la gran mayoría, la sintomatología es progresiva. Dentro de este tipo 1 tenemos el metabolismo de los aminoácidos, el ciclo de la urea, aciduриas orgánicas, porfirias, trastorno de metabolismo. En el grupo 2 es aquel grupo que según la fisiopatología que yo les expliqué, era que al no haber esa enzima o coenzima, no va a haber un producto y por ende va a haber una deficiencia del producto, va a haber una deficiencia de energía. A diferencia del grupo 1, los síntomas aparecen rápidamente después del parto. Entonces, tras unas horas después del parto, hay un compromiso básicamente sistémico, hay convulsiones, encefalopatía. ¿Quiénes tenemos acá al déficit energético? A la oxidación de los ácidos grasos, la glucogenólisis, alteraciones del metabolismo de la carnitina, acidosis metabólicas congénitas. Entonces, este grupo es el que es susceptible en que nosotros tenemos que actuar rápidamente, ya sea con una intervención dietética o nutricional, ¿no? Porque si se trata, por ejemplo, de un déficit de carnitina, entonces obviamente ahí tenemos que darle el aporte. El tercer grupo es que nosotros decimos de moléculas complejas, eso es cuando obviamente buscan una vía alterna. Entonces, básicamente sus síntomas de ellos son inespecíficos, ataca cualquier órgano y se presenta en cualquier etapa de la vida. El grupo 1 y grupo 2 son los que se presentan más frecuentemente en la etapa neonatal. Acá en este grupo 3, ¿a quién tenemos? A enfermedades lisosomales, peroxisimales, defectos de glicosidación, defectos de la síntesis de alfa-1 antitripsina. Entonces,
Esta clasificación, según su fisiopatología, me parece la más práctica que ustedes deben acordarse. Por intoxicación, por déficit o por disfunción de moléculas complejas. Ahora, hay otra clasificación que ya es mucho más fina, que es la que hizo Salburray, que está acá. Es un médico que se ha ocupado mucho de estudiar los errores innatos del metabolismo. Entonces, tenemos tres grupos, ¿no? Como les dije, por déficit, por intoxicación y por moléculas complejas. Y él en cada clasificación ha puesto por acumulación, por deficiencia, que en realidad es una clasificación mucho más fina, como les decía, de los errores innatos del metabolismo. Ahora, los síntomas. Como yo les dije, el grupo 1 se presenta en forma progresiva, el grupo 2 rápidamente y el grupo 3 más tardíamente. Si ustedes se dan cuenta, la sintomatología realmente es bien inespecífica. Es decir, un niño nace, al tercer día presenta vómitos, comienza a presentar compromiso neurológico, encefalopatía, convulsiones, coma. Entonces, realmente los síntomas son bien inespecíficos. En el grupo 2, obviamente ya podemos evidenciar más hepatomegalia. Muchos niños, por ejemplo, nacen y al tercer día se mueren, ponemos diagnóstico muerte súbita porque no sabemos realmente cuál fue la causa y realmente de fondo ese niño pudo tener un error innato del metabolismo, sino que no llegamos obviamente al diagnóstico porque se murió súbitamente y no hubo tiempo de hacerle todos los análisis. Entonces, según el grupo, hay los síntomas que, como ustedes ven, son bastante inespecíficos, ¿no es cierto? Ahora, la forma de presentación, como yo les dije en la clasificación, ¿no? Hay por intoxicación, por déficit del producto y porque agarran una vía alterna. Entonces, el cuadro clínico va a variar mucho, depende al grado de alteración y de la proteína involucrada. Si es del grupo 1, obviamente los síntomas son progresivos. Si es del grupo 2, los síntomas son más súbitos y obviamente con complicaciones más severas. Y el grupo 3, digamos que es más en la adolescencia. Ahora, el diagnóstico. El 60% lo podemos realizar en la etapa neonatal, el 90% en la adolescencia y el resto en la vida adulta. Es por eso que ahora, después de tocarles el tema de errores innatos, les voy a hablar de tamizaje. Por eso que ahora es muy importante que el Ministerio de Salud haya puesto dentro de las normas técnicas obligatoriedad del tamizaje neonatal a todos los recién nacidos. Ahora, hay unos tips que ustedes obviamente tienen que recordar. Y esos tips básicamente que yo les digo es para más o menos aproximarnos a qué error innato del metabolismo pueda tener ese bebé. Entonces, un bebé nace en buenas condiciones, perfecto, no hay antecedente de morbilidad en la mamá, tiene un intervalo libre de síntomas, es decir, el niño pasó con la mamá, estuvo lactando muy bien, pero después que comenzó la alimentación, comienza con vómitos, rechazo a los alimentos, un deterioro neurológico progresivo, y lo primero que vamos a pensar probablemente es este niño está infectado, una sepsis, un shock séptico, una síndrome de subobstrucción, ¿no es cierto? Pero nosotros, si tenemos dentro de nuestro diagnóstico presuntivo, que no va con nuestros exámenes, digamos, que acompañan a nuestro diagnóstico de laboratorio, que nos digan que sí, este niño puede tener una infección, entonces podemos estar pensando que este niño puede tener un error innato del metabolismo. Entonces, dentro de los errores innatos del metabolismo que se presentan después que el niño ha estado alimentándose bien, a la cabeza el ciclo de la urea, las acidurías orgánicas, la enfermedad de jarabe de Arce, las galactosemias. Y cuando el niño nace y de pronto nunca ha podido alimentarse porque desde que nació la mamá le ofreció leche y el niño comienza con intolerancias orales desde un principio, es decir, hasta en un ayuno prolongado, ahí obviamente nuestra primera posibilidad es alteración en los ácidos grasos, en el sustrato de las grasas. Entonces, esto es algo muy importante que nos ayuda a nosotros más o menos dirigir
Si es que estoy pensando en un error innato del metabolismo, ¿qué error innato del metabolismo puedo ir pidiéndoles los análisis para diagnosticarlos? No es necesario conocerse todas las vías metabólicas, pero sí pensar que este niño pueda tener un error innato del metabolismo. Ahora, cuando nosotros tenemos niños, obviamente, con vómitos, intolerancia oral y que no entran en nuestros diagnósticos de sepsis, shock séptico, entonces lo primero que tenemos que hacer, y si estoy pensando en un error innato del metabolismo, hacerle una gasometría. La gasometría me ayuda mucho para yo poder dirigir qué tipo de error innato del metabolismo tengo. Por ejemplo, si tengo un niño con vómitos y le hago una gasometría y me dice una acidosis metabólica, entonces el error innato de metabolismo probable que pueda tener ese niño son las acidurias orgánicas. Si le tomo la gasometría y me da una alcalosis respiratoria, lo que puedo estar pensando que puede estar alterado el ciclo de la urea. Y si le tomo una gasometría y una alcalosis metabólica, entonces eso ya pienso más en cuadros obviamente quirúrgicos, una obstrucción, una atresia duodenal, entonces va más para ese tipo de cuadros. Entonces se dan cuenta que la gasometría me va a ayudar mucho a mí para yo poder dirigir qué error innato del metabolismo puede tener este bebé. Ahora, ¿cuándo sospechar de un error innato del metabolismo? Como yo les dije, ¿no? ¿Cómo puedo pensar que este niño pueda tener un error innato del metabolismo? Como les dije, cuando nace un niño, nace muy bien, va con la mamá y es decir, tiene un periodo libre de síntomas. Pero luego, al tercer día, inexplicablemente hace una encefalopatía. ¿Qué es encefalopatía? Obviamente trastorno de la conciencia, convulsiones, letargo, y lo primero que voy a pensar es que el niño tiene una sepsis, un shock séptico, una meningitis, y obviamente comienzo a pedir análisis auxiliares. Dentro de los análisis auxiliares que ustedes pedirían de, obviamente, primera intención, es un hemograma, un PCR, si tuvieran una procalcitonina, mucho mejor. Pero, sin embargo, los marcadores de infección les salen negativos. Entonces, se ponen a pensar, ¿qué más puede tener este bebé? Entonces, obviamente, como les digo, para eso, ¿qué me ayuda mucho? La gasometría. Con una gasometría, y si yo estoy pensando en un error innato del metabolismo, puedo ir dirigiéndome a qué error innato del metabolismo tengo. Si tengo trastorno de conciencia y obviamente mis marcadores de infección me salen negativos, lo que puedo estar obviamente también pensando es en un hiperamonemia. ¿Por qué? Porque ha tenido una encefalopatía inexplicable. Entonces, cuando nosotros pensamos en un error innato del metabolismo y vamos haciendo los marcadores de infección, también hay que, obviamente, dosar el amonio. Perfecto. Antes de hacer una punción lumbar, antes de hacer otros análisis más para que me descarten infección, si mis marcadores salen negativos, ¿qué tengo que pedir aparte de mi gasometría? Un dosaje de amonio. Muchos de estos niños también van con hipoglicemia, pero obviamente no una hipoglicemia aislada, sino una hipoglicemia que va acompañado de alteraciones, obviamente, de ácido base, van acompañados de hiperamonemia. Entonces, todo esto a mí me hace sospechar que el niño pueda tener un error innato del metabolismo. Otra de las cosas que tenemos que averiguar son antecedentes, ¿no? Si la mamá ha tenido hijos que han tenido, digamos, una evolución igual como la que está teniendo este niño actual, lactaba muy bien, doctora, al tercer día se pone mal y se murió. Entonces, tienen un antecedente de una historia familiar de muerte neonatal inexplicable. La consanguinidad en los padres también hay mucha relación y con sospecha de errores innatos del metabolismo. El olor y el color de la orina. Hay una enfermedad del error innato de metabolismo que es el jarabe de Arce, y ese tiene un olor muy típico de la orina que cuando ustedes les toque y tengan la posibilidad de ver esa enfermedad, van a recordar toda su vida cómo es ese olor. Ahora, como yo les dije, ¿no? La sintomatología en algunos es súbita, en otros son graduales y progresivos, y en otros obviamente catastróficos, porque desde que nacen tienen obviamente un cuadro
encefalopático y ese es por déficit energético. Entonces, ¿qué está dentro de nuestros exámenes auxiliares de pedir en una encefalopatía que es inexplicable? ¿Encefalopatía qué quiere decir? Trastornos de conciencia, convulsiones, deterioro obviamente de la parte de la conciencia en un bebé, y no me salen marcadores de infección, inmediatamente pedir una gasometría, dosar amonio y obviamente vigilar la glucosa. Normalmente cuando nosotros sospechamos de errores innatos de metabolismo, una de las pruebas que también mandamos es cuerpos cetónicos en orina, ¿no? Entonces, cuando tenemos convulsiones de inicio temprano, perfecto. Cuando captamos errores innatos de metabolismo ya más grandes y tienen unas epilepsias refractarias, ¿por qué no pensar en un error innato del metabolismo? Cuando vemos que el niño tiene un retardo del desarrollo psicomotor, pero se ve un niño sano, pero sin embargo, cuando nació la mamá dice sano, pero sin embargo su desarrollo psicomotor ha sido malo, entonces, ¿por qué no pensar en un error innato del metabolismo? Entonces, ¿qué debemos hacer ante un niño que sospechamos de error innato del metabolismo? Entonces, como yo les mencioné, los síntomas son progresivos en algunos y en los otros son rápidamente súbitos y catastróficos. Entonces, como haríamos en cualquier enfermedad, lo primero es que tenemos que asegurar, obviamente, la vía aérea, la respiración y la circulación. Si este niño convulsiona, necesita apoyo ventilatorio, qué sé yo, entonces lo primero que tenemos que hacer con este niño es compensarlo hemodinámicamente. Perfecto, si necesita ventilador, lo ponemos a ventilador porque no está respirando o porque presenta convulsiones refractarias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es estabilizarlo. Luego que lo estabilizamos y vemos que sus marcadores de infección son negativos, que nuestras presunciones diagnósticas que estamos pensando no van de la mano con mis exámenes de laboratorio que le estoy solicitando, entonces pensemos en un error innato del metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí nosotros? Iniciamos terapia de soporte. Entonces, una buena hidratación. Obviamente son niños que hacen hipoglicemias y hipoglicemias a veces persistentes, asegurarles una velocidad de infusión de glucosa adecuada. Obviamente realizamos los exámenes usuales que tenemos que realizar para los niños que obviamente nacen y presentan un deterioro, ya sea encefalopático, convulsiones, deterioro neurológico, pensar en infección. Entonces pedimos los exámenes de rutina para infección. Y si todos esos me salen negativos, yo les he dicho, antes de hacer la punción lumbar, porque obviamente mis exámenes me salen negativos para infección, pero yo sin embargo puedo pensar que este niño pueda tener una meningitis y le tengo que hacer una punción lumbar, antes de hacerle la punción lumbar, dosen amonio. Eso es muy importante para lo que son errores innatos del metabolismo. Y bueno, en caso que ya estoy sospechando de errores, lo que nosotros hacemos es comenzar a dar terapia empírica con las coenzimas o enzimas que podemos sospechar que según el tipo de error innato del metabolismo que tenga el bebé. Entonces, los exámenes de laboratorio que pedimos, los de rutina, ¿no? Hemograma, glucosa, electrolitos, la gasometría que yo les estaba diciendo, cultivos, ¿no? Obviamente, si estoy pensando en un error innato, le podemos pedir cuerpos cetónicos en orina. Si obviamente estoy pensando en una MEC, pero que puede estar alejado, pero sin embargo tengo que hacerle una punción lumbar antes de hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo, que van a dosar amonio. Y bueno, otras cosas que también pueden pensar si están pensando en errores innatos es dosar este tipo de sustratos, ¿no? Amonio, lactato, piruvato, cuerpos cetónicos que obviamente se alteran en estas enfermedades que son los errores innatos del metabolismo. Ahora, estos son puntos claves que ustedes tienen que recordar, no necesariamente toda la vía metabólica para saber qué enzima está alterada, pero sí son puntos claves que nos ayudan mucho para nosotros, obviamente, orientarnos a qué tipo de error innato del metabolismo pueda tener. Por ejemplo, yo tengo un niño con acidosis, con anión K positivo, cetosis y con el amonio súper alto,
¿En qué error innato de metabolismo a la cabeza puedo pensar? En acidemias orgánicas. ¿Qué tengo que solicitarle? Ácidos orgánicos en orina, un perfil cuantitativo de aminoácidos y a la cabeza la homocisteína. Entonces, estos exámenes que yo le pido al bebé me pueden estar determinando qué vía metabólica puede estar alterada. Por ejemplo, si yo tengo en el bebé hipoglicemia, no hay cetonas en orina, pero tiene una hiperamonemia leve, no severa, lo que puedo estar pensando, si estoy pensando en un error innato del metabolismo, ya que todos mis marcadores de infección han salido negativos, es defectos de la oxidación de los ácidos grasos. Ahí que tendría que pedir un CPK, un perfil de acetilcarnitinas, ácidos orgánicos en orina. Ahora, si yo tengo un bebé que le he pedido su gasometría, tiene alcalosis respiratoria, tiene una hiperamonemia severa y su glucosa está normal, a la cabeza, ¿qué puedo estar pensando? Que tiene un defecto del ciclo de la urea. Entonces, ¿qué tengo que dosar? Aminoácidos en plasma o suero. Se dan cuenta que no es necesario, digamos, tener en mente todas las vías metabólicas que existen. Simplemente orientarnos y de manera general poder saber a qué vía metabólica está alterada y qué le tengo que pedir al bebé. Ahora, este es un algoritmo, básicamente, como yo les decía, primero tenemos una sospecha clínica, ¿no? Sospecha clínica de un bebé que nació bien y al tercer día se puso mal, vómitos, intolerancia oral, encefalopatía, trastorno de la conciencia. Entonces, hago mis exámenes de rutina, perfecto, hemograma, PCR, procalcitonina, si tengo la oportunidad de hacer, y todo me sale negativo. Entonces ya comienzo yo a pensar que este niño puede tener un error innato del metabolismo. ¿Qué tendría que pedir? Como yo les dije, la gasometría me ayuda mucho para yo poder orientar el tipo de error innato del metabolismo que pueda tener ese bebé. Amonio. Nunca se olviden de dosar amonio, porque teniendo un amonio alto en un bebé encefalopático, obviamente es de seguro que tiene un error innato del metabolismo. La glucosa, el lactato y bueno, la cetonas en orina, sustancias reductoras en orina. Entonces, yo tengo la sospecha, pero hasta que llegue yo al diagnóstico enzimático y molecular, tengo que hacer algo con ese bebé, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, le hago el ABC. Primero, tengo que estabilizarlo desde el punto de vista respiratorio, hemodinámico, si es que lo requiere o necesita. Y de ahí comienzo con la terapia inespecífica. De acuerdo a los exámenes que me han salido, yo puedo estar dirigiendo mi mente a ver qué error innato de metabolismo y qué coenzima puede estar alterada. Entonces nosotros comenzamos a dar empíricamente la coenzima que nosotros podemos sospechar que tiene ese bebé, qué tipo de error innato de metabolismo, ¿no es cierto? Y obviamente ya cuando nos vamos a terapia específica ya tenemos que tener el diagnóstico básicamente ya corroborado, qué tipo de error innato tiene. Y ya la parte, digamos, más sensible es el diagnóstico ya molecular. Entonces, ¿dónde llega a tallar acá el tamizaje neonatal? Es que al nacimiento a todos los bebés hay que hacerles tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal, que lo vamos a ver más adelante, es una prueba, es un screening que me va a ayudar para detectar justo estas enfermedades, errores innatos del metabolismo. Acá en Perú, básicamente se dosan 4 enfermedades básicas que ya les voy a hablar después. Hay tamizajes ampliados que obviamente ya les pedimos a los niños en los que ya tenemos la sospecha y queremos saber qué tipo de error innato del metabolismo tiene. Entonces, como yo les dije, ¿no? Entonces, si estoy pensando, obviamente, que tiene un error innato de metabolismo producido por que tiene un metabolito que no lo puede metabolizar y que se encuentra en la leche, que tengo que suspender la ingesta de cualquier componente tóxico que puede estar ocasionándole este error innato del metabolismo. Asegurarle una buena vía, porque la gran mayoría, como ustedes han visto, van con hipoglicemia, ¿no? Entonces, asegurarle una buena vía, un VIG. En el caso de que tenga una acidosis metabólica obviamente persistente, que tengo que comenzar a ponerle bicarbonato, ¿no es cierto?
y controlar la gasometría y hemoglucotest con frecuencia. Como les dije, el tratamiento de emergencia es que yo voy a comenzar a poner esa coenzima que yo pienso que ese bebé puede tener ese error innato del metabolismo y empíricamente comienzo a colocarle hasta que yo ya tenga mi diagnóstico enzimático molecular que puede durar obviamente varios días. Pero mientras tanto tengo que hacer algo con ese bebé que tiene una evolución tórpida, catastrófica, ¿no? Ahora, en caso de hiperamonemia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando el amonio está muy alto en estos bebés? Podemos poner, obviamente, el fenilbutirato, el benzoato de sodio, reiniciamos la alimentación una vez que haya mejorado el cuadro en 40, es decir, que haya bajado el amonio, que normalmente es en 48, 72 horas. Entonces, en algunos casos, ya cuando el amonio está muy elevado, ya que tenemos que hacer, obviamente, diálisis, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este tamizaje? Porque obviamente va a tener un impacto, ¿no? Un impacto tanto para el paciente y para la familia. Porque si lo diagnosticamos y actuamos rápidamente, entonces eso me va a ayudar mucho para que esa familia no tenga, obviamente, un bebé con una carga, con un retardo del desarrollo psicomotor, cognitivo. Entonces, para el paciente, un retardo en el diagnóstico y tratamiento, obviamente, ¿qué me va a ocasionar? Que este paciente tenga discapacidad y obviamente a largo plazo muerte. Y para la familia, obviamente, quita la posibilidad de que, aparte de darles asesoría genética para unos futuros nacimientos, ¿no? Porque ustedes han visto que la parte genética tiene mucho que ver dentro de la historia de estos errores innatos del metabolismo. Por eso que cuando hay mamás que sus bebés se diagnostican con error innato, las mandamos a la genetista para que les haga una evaluación y ver la posibilidad que en su próximo embarazo pueda tener un bebé nuevamente con un error innato del metabolismo. Ahora, dentro de las conclusiones, lo básico que ustedes tienen que saber de errores innatos del metabolismo son estas. La mayoría de los pacientes con errores innatos del metabolismo son hijos de padres sanos y nacen, como les digo, aparentemente bien, sin enfermedad. Normalmente los síntomas pueden ser progresivos y en algunos cuantos, cuando es el déficit energético, sí, desde el inicio presentan los signos súbitos, muerte, y de verdad la evolución es muy, muy catastrófica. Siempre el error innato del metabolismo, como les dije, debe ser considerado un diagnóstico en paralelo con enfermedades, obviamente que nosotros podemos tener nuestra presunción, que sin embargo nos salen negativos para esa primera presunción diagnóstica, a la par ir pensando que ese niño puede tener un error innato del metabolismo. Los tamizajes, que son los screenings, que son las pruebas obviamente en macro, en grande, me da un diagnóstico de sospecha, pero no me lo confirma. Si yo tengo un tamizaje positivo, tengo que volver a repetir ese tamizaje y si me vuelve a salir positivo, ya me voy para las pruebas enzimáticas, para las pruebas moleculares. Entonces, el tamizaje no me da un diagnóstico, o sea, me da un diagnóstico de sospecha, pero no me confirma la enfermedad. Al igual que un tamizaje negativo no me descarta que ese bebé, porque como les dije, es un tamiz, es una prueba macro que obviamente tiene sensibilidad, pero no especificidad. Entonces, otra de las cosas que yo les decía, cuando tienen encefalopatías inexplicables, ¿qué quiere decir? Que está muy bien y al tercer día un niño recontra mal. Tiene problemas de convulsiones, hipotonía, qué sé yo, trastorno de conciencia. Entonces, una encefalopatía que no me explica realmente una infección, porque los marcadores están negativos, antes de hacer una punción lumbar, dosen amonio, porque ya con eso nosotros podríamos ya tener un diagnóstico de que ese niño puede tener un error innato del metabolismo. Entonces, y por último, la hiperamonemia, claro que es una emergencia médica porque obviamente pone en riesgo la vida del paciente y su futuro y es por eso que nosotros obviamente tenemos que actuar rápidamente. Por eso que les digo, dosar amonio a la par de estar pensando que también ese niño puede tener algún tipo de infección. Bueno,
una vez que yo tengo el tamaño alto, tengo acidosis metabólica, que yo ya estoy dirigiéndome mi diagnóstico hacia un error innato del metabolismo, tengo que ponerle, obviamente, un apellido a esa presunción diagnóstica, saber dónde está la alteración enzimática. Entonces, ahí ya vienen, obviamente, las pruebas enzimáticas, las pruebas moleculares. Y, como yo les digo, el tratamiento de emergencia es lo más importante. ¿Por qué? Porque obviamente primero lo estabilizamos y de ahí buscamos cuál es la causa. Por eso que yo digo, a veces hay muchas muertes súbitas que no sabemos qué pasó, se murió el niño y lo dejamos en muerte súbita y realmente lo que el niño pudo haber tenido es un error innato del metabolismo. Acá les voy a dar un caso clínico del Hospital del Niño de San Borja, en el que ustedes van a ver realmente que es como yo más o menos les he dicho que se presenta estos errores innatos del metabolismo. Era una bebé mujer que llegó a la emergencia a los 8 días de vida. Le dieron de alta el tercer día de nacida, pero el 7º día comenzó a presentar rechazo del alimento, vómitos, somnolencia, letargo. Era producto de un segundo embarazo, es una bebé que nació a término con 38 semanas, Apgar 99, su peso al nacer 3,200, su talla 49, es decir, mira, nació bien, ni siquiera como para decir, uy, presentó algún tipo de reanimación hipóxica, algo completamente sana. Pero al 7º día comienza a presentar rechazo al alimento, vómitos y cierto cuadro de encefalopatía, ¿no? Somnolencia, letargo. Pero tiene un antecedente familiar muy importante, que su hermana falleció a los 8 días de vida con diagnóstico de sepsis. Perfecto, entonces, obviamente, tú dices, mira, sepsis, y la mamá dice, sí, le diagnosticaron y se murió rápidamente, en menos de 24 horas. Entonces, cuando llega a la emergencia, la paciente, la bebé de 8 días, la recién nacida de 8 días de vida, tenía 172 de latidos, una frecuencia respiratoria 66, es decir, estaba un poco taquipneica, porque lo normal en un recién nacido es de 40 a 60, estaba afebril, lucía deshidratada, en mal estado general, poco reactiva, su piel como que era un tinte medio marmóreo, con algo de ictericia, su fontanela estaba normotensa, estaba reactiva a la manipulación y el resto del examen estaba normal. Entonces, nosotros, ¿qué podemos pensar como nuestra primera presunción diagnóstica? Esta niña está de repente con sepsis, un shock séptico, de repente por ahí una MEC, ¿no? Es lo primero que podemos pensar. Entonces, ¿qué le pidieron? Sus exámenes de rutina. ¿Qué le salió? Leucocitos 12.800, abastonados 2, tenía un PCR negativo, 0,5, una glucosa normal, creatinina urea normal, le llegaron a hacer punción lumbar, un líquido negativo, sin embargo, le toman una gasometría y tenía una alcalosis respiratoria, el pH en 7,5, un CO2 en 25, bicarbonato en 20,3, el ácido láctico en 2, lo normal, el rango estaba entre 0,1 y 2,5 para ese laboratorio, cetonas en orina negativo, transaminasas, la TGO en 11 y la TGP sí estaba un poco elevada, 163. Entonces, según los exámenes que yo le he hecho a esta bebé, obviamente para infección, no me corroboraban mi primera presunción diagnóstica, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Lo primero que hacen si está deshidratada, si está polimnéica, entonces, obviamente, el ABC. Luego la hidrataron y le pusieron antibióticos empíricos hasta ver qué salía en la punción lumbar, qué salía en el hemograma, pero la bebé se deteriora rápidamente. Llega al coma, llega a ventilación mecánica. Perfecto, entonces a alguien se le ocurrió ahí dosar amonio. Y el amonio, ¿en cuánto lo tenía? 520 microgramos por litro, o sea, súper elevado. Se le pidió, normalmente nosotros acá podemos hacer un screening de metabolitos en orina, pero sin embargo le salió negativo. La cromatografía de aminoácidos en plasma negativo en 2 oportunidades, pero sin embargo nosotros seguimos pensando que este niño podía tener un error innato del metabolismo. Entonces, es ahí ya cuando nos vamos a las pruebas ya enzimáticas, ¿no? Se le pidió un tamizaje ampliado y ¿qué tenía esa bebé? Un aumento de la citrulina, ¿no? Tenía una citrulinemia. Entonces,
¿Cuáles fueron las claves del diagnóstico para este tipo de error innato? La bebé tenía alcalosis respiratoria, tenía una encefalopatía inexplicable con marcadores de infección negativos y lo más también importante, antecedentes familiares. Tenía el antecedente que se había muerto una hermana a los 8 días con diagnóstico de sepsis y probablemente lo que la hermana también pudo haber tenido es un error innato del metabolismo. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Aparte de dosar el amonio, en paralelo a los marcadores de infección que puedo estar solicitando, la gasometría. La gasometría me va a ayudar mucho para yo determinar qué tipo de error innato del metabolismo pueda tener. El amonio, como yo les dije, cuando tienen una encefalopatía inexplicable, que no obviamente me va a orientar a infección, a sepsis, obviamente dosar amonio, ¿no es cierto? Entonces, esos son puntos claves que ustedes tienen que tener cuando sospechen de un error innato del metabolismo. Ahora, luego que ya hemos revisado los tamizajes, los errores innatos del metabolismo, en el que ustedes tienen que tener en puntos claves que son lo que les he explicado, saber en general la fisiopatología, por qué se producen estos errores innatos, luego nosotros pensemos y orientemos de que este niño pueda tener ese error y qué tipo de error innato de acuerdo a los laboratorios que yo le voy pidiendo. Ahora, los tamizajes. ¿Por qué son tan importantes los tamizajes? Porque ese tamizaje neonatal a mí me va a poder, obviamente, tener una sospecha que este niño pueda tenerlo. Y si lo tiene, puedo actuar para que ese niño no tenga, obviamente, retardo del desarrollo psicomotor. Entonces, el tamizaje neonatal es una estrategia preventiva de salud pública, ¿no? Porque es una prueba de screening que se le debería hacer a todos los recién nacidos, sanos o enfermos, y que me van a ayudar a detectar enfermedades metabólicas. Una de las más importantes, obviamente, en nuestro país, porque es lo que a veces más diagnosticamos, es el hipotiroidismo. Ahora, ¿cuál es el propósito de hacer el tamizaje neonatal? Detectar que un recién nacido pueda tener esa enfermedad, sin embargo, tú lo ves y luce completamente sano. Son enfermedades que se controlan, que si se diagnostican a tiempo, vamos a ayudar mucho para que ese niño no tenga un retardo del desarrollo psicomotor. Entonces, el tamizaje que me ayuda a prevenir discapacidad, por eso que es importante a todos los recién nacidos hacerles el tamizaje. Nosotros, ¿qué podemos tamizar? ¿Y qué tamizamos acá en el instituto? Hacemos el tamizaje metabólico, que es para descarte, básicamente hacemos 4 enfermedades: hipotiroidismo, fenilcetonurias, hiperplasia suprarrenal y fibrosis quística. Sin embargo, ustedes han visto que errores innatos del metabolismo son un montón, ¿no? Entonces, para eso hay los tamizajes ampliados. Sin embargo, Ministerio en su norma técnica básicamente ha estipulado esas 4 enfermedades. Otro tamizaje que podemos hacer es el tamizaje oftalmológico, y eso lo podemos hacer cualquier médico, pediatra, neonatólogo que reciba al bebé, hacerle un fondo de ojo para ver el reflejo rojo y obviamente descartar que puede tener ese niño la catarata congénita. Otro tamizaje que hacemos acá son obviamente el auditivo, ¿no? Los potenciales evocados para obviamente descartar hipoacusia neonatal. Otro tamizaje que también hacemos es el hematológico, ¿no? El de sickle cell y el de Torch. Entonces, en la maternidad básicamente hacemos 3 tamizajes: el tamizaje metabólico, el oftalmológico y el auditivo. Obviamente, ¿todos los niños deberían tenerlo? Sí, pero acá le hacemos tamizaje metabólico a todos los niños, el oftalmológico también, y el auditivo solamente a aquellos pacientes que han tenido algún factor de riesgo para que pueda haberse afectado la audición, es de niños que han estado hospitalizados en ventilador mecánico, que han recibido fototerapia, antibióticos, qué sé yo, pero en realidad esos tamizajes deberían hacerse a todos los bebés, sanos o enfermos.
Entonces, acá vemos básicamente un mapa de tamizaje a nivel, obviamente, de Sudamérica, ¿no? Acá Paraguay, acá estamos también Ecuador, Brasil. Entonces, 58 años de tamizaje en el mundo y acá en el INMP ya tenemos tamizando desde hace 19 años. Pero, sin embargo, la norma técnica recién ha venido en el 2021. En el 2002 en eSalud y en el 2003 se publicó la ley 29885 de lo que implementaban el tamizaje neonatal, ¿no? El programa de tamizaje es implementado en forma progresiva, ¿no? Pero no era algo obligatorio, no era algo que se tenía realmente dentro de los protocolos. En el Salud fue en el 2002 y en el Ministerio el 2013. Entonces ya con resolución, con todo, ya se vino en el 2019. Y ya vino una directiva para esas 4 enfermedades en el 2021. ¿Está bien? Entonces, es por eso que nosotros realmente no tenemos una data, una incidencia de cómo van, obviamente, las enfermedades metabólicas acá en Perú. Porque si se dan cuenta, obviamente, esto viene recién desde el 2019. Y hay muchos lugares del Perú, sobre todo lugares alejados, en los que no se hace tamizaje aún. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que yo les he dicho, las 4 enfermedades que tamizamos a nivel nacional por norma técnica? Son estas 4. Hipotiroidismo, hiperplasia, fenilcetonurias y fibrosis quística. Aparte también, bueno, hacemos, como les dije, el tamizaje auditivo, el tamizaje oftalmológico para hacer descarte de catarata y el tamizaje cardíaco, que también es muy importante. Y realmente para hacer un tamizaje cardíaco, lo único que necesitamos es un saturómetro, que ahorita les voy a explicar cómo se hace el tamizaje cardíaco. Entonces, dentro de las enfermedades metabólicas más frecuentes y de incidencia que hemos tenido acá en la maternidad, como les voy a poner la data de la incidencia de los casos que hemos tenido, es el hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo es obviamente la deficiencia de la hormona tiroidea, que si la captamos rápidamente, le comenzamos a dar tratamiento y con eso, obviamente, vamos a evitar que ese niño pueda tener un retardo del desarrollo psicomotor. Normalmente los niños hipotiroideos cuando nacen, tú los ves unos niños sanos, normales, que realmente no pensarían que ese niño pueda tener un hipotiroidismo. Y es por eso ahí la importancia del tamizaje. Obviamente, ¿qué hacemos? Le comenzamos a dar hormona tiroidea. Otra de las causas, obviamente, de errores innatos de metabolismo y que dosamos es para el descarte de hiperplasia suprarrenal, ¿no? Es un desorden autosómico recesivo. En la forma más frecuente es la deficiencia de la 21-hidroxilasa, en el 95% de los casos. Ustedes saben que la hiperplasia suprarrenal congénita son de 3 clases, la no clásica, la virilizante y la perdedora de sal. Entonces, que aumenta la testosterona, baja la aldosterona y también los glucocorticoides. Entonces, ¿qué le damos a estos niños? Corticoides. Dentro de el diagnóstico que hacemos para hiperplasia, obviamente que tenemos que dosar este componente, que es el que está alterado. También dosamos androstenediona, aldosterona, la ACTH, el cortisol. Son niños, sobre todo la forma perdedora de sal, que hace hiponatremia, pueden hacer hipercalemia, puede activarse el sistema renina-angiotensina, pueden tener acidosis metabólica. ¿Y cuál es el tratamiento? Los corticoides. Y en el caso de tener hiponatremia, obviamente reponerles con cloruro de sodio, ¿no? La fenilcetonuria. La fenilcetonuria es el acúmulo de la fenilalanina porque nos falta esta fenilalanina hidroxilasa, esta coenzima. Entonces, ¿cómo se presentan estos niños? Son asintomáticos el primer mes, luego conforme pasan los meses comienzan a tener vómitos, retardo del desarrollo psicomotor, crecimiento pobre, pueden tener convulsiones, pueden tener el signo de la hiperactividad, ¿no? Pueden tener problemas cardíacos. Entonces,
¿Qué hacemos en estos niños que no tienen esta coenzima, esta fenilalanina hidroxilasa? Una dieta sin fenilalanina, sea con o sin lactancia materna, porque hay mamás que obviamente le dan de lactar, ¿no? Entonces ahí tenemos que controlar mucho que sea una dieta sin fenilalanina. Tenemos que decirle a la mamá que le da de lactar qué cosas debe y no debe comer. Y la otra enfermedad es la fibrosis quística, ¿no? Que es una alteración de este gen. Entonces, el niño que puede tener dificultad respiratoria, infecciones pulmonares, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente antibióticos, inhaladores. Entonces, son niños que a veces en la consulta pediátrica vienen porque tienen obviamente infecciones respiratorias a repetición, se enferman a cada rato, hacen cuadros de espasmo, broncoespasmo. Entonces, ¿qué puede tener este niño? Y que les llame la atención, ¿por qué este niño se enferma cada rato si su sistema inmunitario está bien? Es un niño eutrófico, nutrido, pero ¿por qué se enferma a cada rato? Entonces, de fondo, puede tener una fibrosis quística. Entonces, y es un niño que ya no es tan bebé, que ya es más grandecito, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes tienen que seguirlo a este niño? Obviamente el pediatra, el gastroenterólogo, el neumólogo, por todas las cosas que pueden presentar. Ahora, el tamizaje es obviamente sacarle una gotita de sangre del piecito y estas son, y acá se va poniendo las gotitas de sangre en este papel filtro y se manda obviamente al extranjero. Normalmente en la parte privada ya hay laboratorios que los están procesando acá. A nivel de ministerio todavía me parece que los mandan al extranjero las pruebas para hacer el diagnóstico de estas 4 enfermedades. ¿Dónde se debería tomar? Obviamente hay una técnica, un modo de tomar ese tamizaje neonatal y debería ser justo acá a los costaditos, no acá en el centro, no, sino acá a nivel de esta parte lateral del piecito. ¿Perfecto? Ahora, como yo les decía, el tamizaje neonatal en el instituto del 2003 al 2022, porque como ustedes han visto, a nivel del Ministerio de Salud se comenzó a tamizar a partir del 2003, pero no había una norma técnica, no había una obligatoriedad. Entonces, nosotros aproximadamente tenemos entre 17,000 y 18,000 partos al año. Entonces, eso significa que tendríamos que tamizar a 17,000, 18,000 niños al año. A veces no se les tamiza a todos, que no debería ser, porque a veces el bebé se hospitaliza, le pasa algo y no se transfunde, entra a la UCI. Entonces, hay condiciones en las que se debe tomar este tamizaje neonatal. Entonces, del 2003 al 2009, más o menos hemos tamizado 99,699 bebés. Perfecto. Estos son cada año lo que hemos tamizado. Entonces, es ahí, ¿ves? Cómo les toman la gotita de sangre y siempre en la parte lateral, no en la parte del medio. Y se pone una gotita de sangre en cada círculo de ese papel filtro, luego se hace secar y se envía al extranjero para que le hagan ¿cómo se llama? Para que le hagan el descarte de estas 4 enfermedades. Entonces, el tamizaje neonatal me ayuda mucho para sobre todo hacer ese descarte de esas 4 enfermedades. ¿Hay muchas más enfermedades? Sí. ¿Hay tamizajes ampliados que los hacen en la parte privada? Sí. Hasta a veces 800,000 enfermedades, que realmente son raras, pero obviamente Ministerio de Salud solamente dosamos estas 4 enfermedades. Ahora, el tamizaje oftalmológico, como yo les dije, hacer un tamizaje oftalmológico es bastante sencillo. Lo único que necesitan ustedes es un oftalmoscopio, un cuarto cerrado, oscuro, para que ustedes puedan ver el reflejo rojo. Este es un reflejo rojo normal, es decir, el niño pasó la prueba de tamizaje oftalmológico, no tiene catarata. Pero si tenemos cualquiera de estas 3 situaciones, sí puede tener una catarata. ¿Y qué tendría que hacer? Enviarlo al oftalmólogo para que le haga una prueba más exhaustiva, ¿no? Le dilate el ojo, ya es otras, digamos, condiciones que emplea el oftalmólogo para hacer el fondo de ojo.
Entonces, acá vemos que sí tiene el reflejo rojo, pero en este ojito no. En este sí hay el reflejo, pero en este está blanco, igual que este acá negro y acá blanco. Entonces, no tiene esa coloración roja los dos ojitos. Y acá, si bien es cierto, lo tiene rojo, pero es muy pequeño, muy diminuto. El reflejo rojo tiene que estar en todo el ojo. ¿Está bien? Entonces, esto básicamente me marca que no ha pasado su tamizaje oftalmológico y tengo que derivarlo al oftalmólogo. Ahora, los casos positivos que ha habido en la maternidad de Lima desde el 2003 hasta el 2022. Se dan cuenta que de estas 4 enfermedades que dosamos a la cabeza, ¿cuál va? El hipotiroidismo. Después hemos tenido casos de hiperplasia suprarrenal, de fenilcetonúrias 3 y de fibrosis quística 7. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? Obviamente a nivel Perú, hipotiroidismo. Pero eso básicamente es maternidad de Lima. Digo yo a nivel maternidad de Lima, porque a nivel Perú no lo sabemos, no hay una data. Y no hay una data, ¿por qué? Porque no en todos los rincones del país se hace tamizaje. Hay muchas provincias que están conectados con la maternidad de Lima, que se les brinda el papel filtro, ellos toman y lo envían acá a la maternidad para nosotros mandarlo. Pero todavía nos falta, obviamente, fortalecer más el tema de tamizaje en provincias. El tamizaje auditivo, acá tenemos un otorrino, es ponerle este audífono en el oído, entonces para ver los potenciales, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Es una prueba bastante sencilla, que la idea es que cuando el bebé se la hagamos esté lo más tranquilo, no esté llorando. Por eso que para esta prueba los otorrinos mandan que obviamente esté bien lactado, bien mamado, para que no esté llorando por hambre y esté lo más tranquilo posible. O les ponen los audífonos y la mamá dándole de lactar para que esté tranquilo. El otro tamizaje que yo les decía, de cardiopatía congénita, es otro tamizaje que ustedes pueden hacerlo, solamente necesitan un saturómetro. Entonces, ¿cómo se realiza este tamizaje? La idea es hacerlo dentro de las 24 a 48 horas de vida. ¿Qué necesitamos? Un saturómetro. Ese saturómetro se pone a nivel preductal y postductal. Preductal quiere decir antes del ductus, postductal después del ductus. Entonces, el preductal, ¿dónde va a ir el saturómetro? En la manito derecha. El postductal puede ir en cualquier miembro inferior, sea derecho o izquierdo. Entonces, nosotros ponemos un saturómetro en la mano derecha y el otro saturómetro en el pie derecho o izquierdo. ¿Y qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar que la saturación sea mayor de 92% y que no haya una diferencia de más del 3% entre la preductal y la postductal. Si nosotros encontramos que ese niño tiene una saturación, sea pre o postductal, menos del 90%, entonces esperamos, lo calmamos y volvemos a repetir en 15 minutos. Si me vuelve a salir que tiene una saturación menos del 90%, probablemente ese niño puede tener una cardiopatía. Si me sale la saturación más del 92% y con una diferencia entre la pre y la postductal menos del 3%, entonces es un tamizaje negativo. Pero si tenemos que entre la saturación preductal y postductal hay una diferencia del más del 3% en los valores, a eso me refiero, ¿no? Que en la mano derecha estemos en, por decir, 92 y en la mano izquierda estemos 98, entonces va a haber una diferencia más del 3%, entonces sí podemos pensar que ese niño puede tener una cardiopatía. Y como es un tamizaje, no me va a confirmar. ¿Qué tengo que hacer yo? Referirlo al cardiólogo. Ahora, eso es lo importante. ¿Por qué es importante los tamizajes? Porque depende de diagnosticar las enfermedades lo antes posible, me va a ayudar a que yo prevenga discapacidad. Por eso que en realidad ahí el lema es, ¿no? Tú decides la diferencia. Y son pruebas que realmente no implica mayor costo. Un saturómetro, bueno, obviamente, claro, en los hospitales hay saturómetros. Yo no sé si donde ustedes vayan a hacer su serum van a tener un saturómetro o no.
hacerle el fondo de ojo, un oftalmoscopio, perfecto, y obviamente la prueba del tamizaje metabólico. Entonces, los tamizajes, bien es cierto, son pruebas que no me van a asegurar que tiene la enfermedad, pero por lo menos si me sale positivo, entonces yo tengo la sospecha que ese niño tiene esa enfermedad y puedo mandar a hacerle otros exámenes más confirmatorios para que me diagnostique si tiene o no ese error innato. Y si obviamente lo diagnosticamos lo antes posible, vamos a prevenir discapacidad, menos obviamente carga para la familia y sobre todo ser un país más desarrollado, ¿no? Que no tenga muchos bebés con discapacidad y así obviamente nos desarrollemos mejor todo. Entonces, ustedes son los que pueden marcar la diferencia haciendo este tipo de tamizajes. Muy bien, eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que quisieran saber? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No tienen nada que quisieran? Doctora, una consulta. Sí. Doctora, ¿a qué se debe que los primeros días no tenga síntomas el pacientito? Ya. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en un error innato de metabolismo, obviamente para que se produzca, por decir, un error innato del metabolismo tipo 1, que es por exceso del sustrato, para que haya ese sustrato, y ese sustrato lo puede tener la leche materna, por ejemplo, la galactosemia es deficiencia de una enzima, ¿no? Entonces, obviamente la mamá le va a dar de lactar y todavía hasta que se produzca ese acúmulo va a pasar algunos días. Entonces, normalmente los errores innatos del metabolismo tipo 1 son los que necesitan que ese sustrato, obviamente, comience a acumularse en cantidad para que recién pueda, obviamente, hacer los síntomas. Entonces, para que se acumule, yo necesito darle más ese sustrato y no se va a poder catabolizar. Entonces, obviamente, uno de los errores innatos de metabolismo más frecuente, obviamente, es las galactosemias, ¿no? Entonces, necesitamos que se acumule ese sustrato y para eso tenemos que comenzar a darle. Por eso son niños que están bien, pero sin embargo comienzan a tomar la leche y ahí recién tú le vas a dar ese sustrato que no se va a poder metabolizar y que se va a intoxicar. Pero ¿cuánto tiempo puede tardar eso? 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, eso depende. A diferencia de los errores innatos del metabolismo que son por déficit energético, porque eso desde que nace el niño no va a tener ese producto. Entonces, obviamente son los que evolucionan más catastróficamente y más rápidamente y que se pueden morir al primer, segundo día, ¿no? Gracias, doctora. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Yo creo que en realidad, el tema de error innato uno lo puede pensar que es árido, ¿no? O sea, decir, uy, acordarme todas las vías metabólicas, acordarme qué enzima puede estar alterada, ¿no? O qué sustrato puede estar llevado. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes a la par que pueden estar haciendo su diagnóstico de una infección de algo, a la par piensen que ese niño puede tener un error innato cuando su diagnóstico presuntivo no va de la mano con sus exámenes de laboratorio. Entonces, no se queden en que es infección, sepsis, shock séptico, bueno, un síndrome convulsivo, una epilepsia. No, piensen más allá. Y más allá pensar es pensar en un error innato del metabolismo. Y es algo muy fácil, ¿no? Porque, como yo les he dicho, ¿qué es lo más rápido que deben hacer antes de hacer una punción lumbar? Y obviamente a la par que le están haciendo un hemograma, un PCR, dosar amonio. El amonio nos ayuda mucho para lo que es descarte de errores innatos del metabolismo, como les he explicado, ¿no? Y el manejo de la hiperammonemia, obviamente, tiene que ser rápido y efectivo, porque si no, el niño queda con un deterioro, obviamente, cognitivo, ¿no? Doctora, una pregunta. Sí. Doctora, buenas tardes.
¿cómo podría diferenciar una hipoglucemia sola de un trastorno del metabolismo, ¿no? Porque también se adjunta con hipoglucemia. Y lo mismo, Exacto, ¿cómo podría diferenciarlo con sepsis? Porque también me parece que hay alguna similitud, claro, excepto por el laboratorio, ¿no? Solo es exacto. clínica, porque justo había visto que en hipoglucemia había irritabilidad y en trastorno del metabolismo, ayer vimos un caso donde había más somnolencia, no había irritabilidad. Claro. Normalmente cuando nosotros tenemos el diagnóstico de hipoglicemia, si yo estoy pensando en un error innato del metabolismo, esa hipoglicemia no va a ir sola, esa hipoglicemia va acompañada. Por ejemplo, yo tengo una hipoglicemia pura, perfecto, pero el niño no tiene de repente trastorno del sensorio, no hace una encefalopatía, no tiene amonio elevado. Entonces, obviamente no voy a pensar que esa hipoglicemia puede deberse a un error innato, es una hipoglicemia aislada. Es un niño que nació, de repente es un PEG, un pequeño paredad gestacional, tiene retardo de crecimiento intrauterino, pero tiene una hipoglicemia pura, sola, o tiene una hipoglicemia persistente, ¿no? Pero no tiene deterioro encefalopático, neurológico, es decir, no tiene una encefalopatía inexplicable. Yo no voy a pensar en un error innato del metabolismo de primera intención, ¿no? Puede ser una hipoglicemia persistente por un insulinoma, qué sé yo, entonces ahí ya tengo que hacer otras pruebas. Normalmente, como yo le dije, la hipoglicemia acompaña a los cuadros de errores innatos, pero cuando va acompañado de otras cosas más, como por ejemplo encefalopatía, como por ejemplo hiperamonemia, como por ejemplo acidosis metabólica. Entonces, obviamente, si yo tengo en conjunto todos esos síntomas, todos esos signos, entonces obviamente voy a pensar en un error innato. Pero si tengo hipoglicemia y nada más hipoglicemia y el bebé puede que esté activo, pero no tiene ni amonio elevado, ni acidosis metabólica, entonces mi diagnóstico no va para error innato. Siempre lo que yo les estoy mencionando tiene que ir obviamente en conjunto con las otras características que les he dicho, ¿no? Para yo poder pensar en un error innato del metabolismo. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Y con la sepsis? La sepsis, obviamente, si es un niño que está infectado, puede tener lo mismo, ¿no? Puede tener encefalopatía, deterioro neurológico, puede tener convulsionar porque puede ser una MEC, pero yo qué tendría a mi favor en el laboratorio? Tendría un hemograma patológico, un PCR positivo, una procalcitonina positiva, le hice la punción lumbar patológica, entonces obviamente todo me va para infección. Pero si yo tengo un niño que estoy pensando en infección, pero todos sus marcadores para infección me salen negativos, entonces como que mi diagnóstico de sepsis se va alejando. Entonces, ¿qué puedo pensar en ese niño? Podría pensar a la par que puede tener un error innato y le doso amonio, le mando a hacer una gasometría, entonces todas las cosas que les he dicho que obviamente me descarta errores innatos del metabolismo. Toda la clínica siempre va acompañado, nos apoyamos de los exámenes de laboratorio. Pero si pensamos en una clínica y los exámenes de laboratorio no corroboran mi primera presunción diagnóstica, entonces tengo que ir pensando en otras posibilidades diagnósticas. Y en esas, obviamente, yo les estoy diciendo ahora, error innato del metabolismo. Como les digo, no es tan infrecuente. El problema es que no lo pensamos porque no lo conocemos y obviamente todavía Perú no tiene las pruebas, digamos, suficientes para nosotros hacer las pruebas enzimáticas, moleculares, porque todo eso lo mandamos al extranjero para que lo hagan, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, espero que les haya servido los tips que los he dado, espero que les haya servido básicamente que sepan cuál es la fisiopatología de un error y que siempre dentro de sus posibilidades diagnósticas piensen en error innato del metabolismo. Y lo otro es los tamizajes. ¿Se han dado cuenta que tamizar realmente el ojito para descarte de catarata, tamizar
una cardiopatía, no es tan difícil, es completamente fácil. Obviamente si tenemos esos insumos del oftalmoscopio, el saturómetro, que yo creo que acá a nivel Lima sí van a encontrar siempre un saturómetro, un oftalmoscopio. De repente cuando ustedes vayan a su serum, no sé si lo tengan o no lo tengan, pero si pueden llevarse básicamente un oftalmoscopio, sería algo ideal, porque si ustedes captan una catarata congénita desde el nacimiento, obviamente ese niño le van a prevenir mucha discapacidad que después cuando llegue 1 año, 2 años, se dan cuenta que el niño no ve y hemos perdido mucho tiempo. Igual que el hipotiroidismo, ¿no? Un hipotiroidismo diagnosticado, obviamente al nacimiento con su hormona tiroidea, ese niño va a tener un desarrollo psicomotor y cognitivo adecuado. Pero si no se lo diagnostico y ustedes ven que es un niño que obviamente pues lo ven como clínicamente sano, pero tiene retardo del desarrollo psicomotor, vas viéndolo en la consulta, ¿cuánto tiempo has perdido? Entonces, es importante el tema de los tamizajes y sobre todo, ¿no? Prevenir discapacidades para así ser un país mejor. Muy bien, chicos. Eso es todo. Si ya no hay más preguntas, espero que les haya quedado todo claro y ya nos estaremos viendo para otra próxima oportunidad. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctor. Gracias.